jueves a partir de las 10 de la mañana por Ecos del Rosario 95.6. El radar de la salud. Muy buenos días para todos los oyentes de Ecos del Rosario que hasta ahora están conectados con la radio comunitaria de todos. Quien los saluda y les da la bienvenida, yo soy Juanse Rodríguez, los acompaño nuevamente en una oportunidad más aquí por la radio comunitaria de todos, Ecos del Rosario, a través de los 95.6 FM. Y le damos la bienvenida a todos ustedes, nuestros queridos oyentes, a El Radar de la Salud. Y empezamos saludando a nuestras invitadas de esta mañana. Empezamos saludando a la doctora Ruth Santiago. Doctora, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y como hacemos parte del hospital para traerles temas actualizados. También le damos la bienvenida a la psicóloga Fabiola Camelo. Fabiola, muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. Estoy contenta de estar aquí y poderles aclarar muchas dudas y comentarles sobre el nuevo programa que tiene el hospital. Bueno, son entonces noticias extraordinarias que tenemos para todos los oyentes y arrancamos este programa, el programa Radar de la Salud. Hablando sobre la vacunación, las jornadas de vacunación que se aproximan. Doctora, ¿qué programas se aproximan en esta jornada de vacunación? Sí, sabemos que desde el punto de vista que vacunarse salva vidas, queremos recordarles que el día de hoy en Quipile estamos llevando a cabo la jornada con la colocación de influenza para pacientes mayores de 60 años y para aquellos que tienen menos de 60 años pero que tienen alguna afección o son también cuidadores de pacientes o pertenecen al personal de salud. Cumplir las metas o continuar con el esquema de vacunación de niños de 0 a 5 años y influenza para estos niños también, y aquellos que no hayan podido concretar la última dosis de COVID de Sinovac también tienen la posibilidad de completarlas. Sabemos que en Quipile estamos haciendo algunas labores de cambios estructurales, pero le agradecemos que tengan paciencia y que se pueda llevar a cabo entonces tanto para beneficio de ustedes como para el cumplimiento de sus necesidades. El día sábado también tenemos la jornada, el sábado 26 en el Hospital San Antonio de Anolaima a partir de las 8 de la mañana. Entonces contamos con su presencia. En el hospital, el 26 de agosto, ¿qué horario va a tener esta jornada? De 8 a 3 de la tarde. De 8 a 3 de la tarde. ¿Y cómo se va a desglosar esta jornada de vacunación este sábado? La persona debe de llegar con su documento, debe llegar con su carnet y sus antecedentes vacunales, y respecto a eso pasa a la oficina de vacunación que queda en la primera área dispuesta en consulta externa, y allí revisamos entonces su carnet y aplicamos entonces lo que en el momento sea para completar su esquema. Puede ser toxoide, puede ser, como le digo, la influenza o los esquemas en niños. Bueno, hablemos un poco de ese tipo de vacunación. Para la influenza para adultos, ¿son para personas de qué edad? Mayores de 60 años o personal, como te digo, de salud o personal que cuida ancianos o pacientes que tengan hipertensión, diabetes, cáncer o alguna patología asociada. Perfecto. ¿Y la influenza pediátrica? También, entonces también hasta los 5 años tenemos entonces el esquema para ellos, sí. Veo también el refuerzo del sarampión, rubiola, esto para niños también. Sí, tenemos el cumplimiento del refuerzo de sarampión. Bueno, entonces son varios esquemas los que se van a aplicar, varios refuerzos que van a tener entonces nuestros habitantes del municipio para que se acerquen. Recordemos la fecha y el horario. Entonces el día de hoy en el municipio de Quipile estamos ya en este momento con la jornada, y el día sábado 26 en las instalaciones del Hospital San Antonio de Anolaima. Perfecto. Bueno, continuamos hablando entonces de lo que nos mencionaba nuestra psicóloga aquí que se encuentra en los estudios de Ecos del Rosario, Fabiola Camelo. Hablemos un poco sobre este programa PAPSIVI, se llama el programa, ¿cierto? Sí, el PAPSIVI es una concurrencia que nace con el fin de mitigar entonces las afecciones psicológicas, emocionales, psicosociales que se dieron a cabo por el conflicto armado. Entonces esa concurrencia ha venido a ser una valiosa estrategia que
gracias a Dios somos un hospital que fue uno de los pocos hospitales que fue el que se le pudo a realizar la concurrencia, y estamos bastante contentos con eso y queremos aprovechar de que esta población sea beneficiada con este programa. Entonces vamos a dar un apoyo tanto psicológico como un apoyo integral en salud para que estas personas que están enmarcadas dentro del contexto del programa puedan acceder a él y puedan hoy tener más facilidad y más entendimiento o más claridad de lo que es el programa, y que esta valiosa concurrencia sea aceptada por ellos y aparte sea aprovechada, porque hay muchos beneficios, hay muchas cosas que son valiosas para ellos. Así es. Bueno, hablando de los beneficios, también hablábamos extra micrófonos, hay ciertas responsabilidades con relación a este programa. ¿Qué responsabilidades deben tener aquellos que acudan a este programa? En sí, la importancia de este programa es la comprensión de en sus ambientes de hogar, individual y colectivo, de comprender su situación, de establecer algunas valoraciones, algunas sesiones que van a ser repetidas y establecer algunos momentos fuera de su contexto de trabajo y eso, que puedan ser valorados y podamos apoyarles, podamos darles estrategias, podamos brindarles. Pero sucede que muchos de ellos concertan citas, concertan lugares o momentos y no cumplen. Entonces, hay que apropiarse de este programa. Tanto es la intención de que ustedes lo disfruten, lo requieran y poder entonces apoyarse en esas sesiones, porque si faltó a 1, 2, 3 sesiones, entonces primero no se cumplen las metas y segundo no es aprovechado por ustedes, entonces se culmina el lapso de la realización del programa del proyecto, y entonces quedan afecciones todavía, quedan cosas que no se pudieron solventar o no se pudieron tratar de la manera de salud, no se pudo hacer la rehabilitación completa, y eso es lo que queremos evitar. Entonces, la responsabilidad es que cuando ya concerten una cita con el médico o con la psicólogo, sea de obligatorio cumplimiento, ya que se le está dando el espacio de que no se le está imponiendo una hora, sino que se está como llegando a un acuerdo en los horarios y en los lugares. Una cosa que quiero agregar ahí es que está la médica, la enfermera, hay una trabajadora social y la psicóloga. Se llega a la casa y se les explica más o menos de qué se trata el programa y llegamos a acuerdos para que podamos concertar citas, y a veces pues nos las incumplen, pero tenemos que tener en cuenta que pues todos tenemos horario y tenemos que cumplir metas. Y la importancia de las metas es que si no las cumplimos, pues no podemos acceder nuevamente a nuevos programas. Entonces quedamos como cojos. Entonces es importantísimo que al menos que esta es la primera vez que se nos dio este programa, entonces podamos acceder a otro grupo, porque solamente accedimos y focalizamos a 96 familias, individuos es la cosa. Otra cosa es explicarles que a veces creen que el psicólogo simplemente, yo no estoy loco, no necesito psicólogo, pero sí es necesario porque muchas veces tenemos cosas muy guardadas, no se las hemos contado a nadie por pena, por angustia, porque el qué dirán, cosas de este tipo, y el cuerpo físico necesita sacar todo eso. Es como si tuviéramos una caneca de basura que le echamos papeles y papeles y papeles, y cuando se llena pues se desborda y se bota. Entonces así nos pasa a nosotros, tenemos que expresar nuestros sentimientos y emociones. No, pues lógico que tenemos a través del tiempo y de nuestras generaciones nos han dicho que los hombres no lloren, que para qué llora, que de pronto van a decir que quién sabe qué pasó o que no exprese la rabia, pero son sentimientos que están dentro del ser humano y hay que sacarlos, mostrar, y el psicólogo es lo que hace, simplemente le dice cómo gestionar cada
cada emoción, rabia, odio, venganza, tristeza, soledad, muchas más, ¿sí? Entonces, esto es lo que hacemos en el programa, tratar de que si nos piden que quieren individualmente, en silencio, como muchas veces me ha pasado que he ido a donde las familias y no quieren ni que la mamá ni el papá escuchen. Entonces simplemente pues concertamos una cita y hablo aparte con ellos. Bueno, esos son casos particulares que suelen suceder, como yo creo que en cualquier especialidad se vive este tipo de casos. Hablemos un poco acerca de estos beneficios que tienen estas personas. ¿Qué beneficios obtienen? Este reconocimiento y acercamiento que hemos tenido a la población es con el objetivo de hacer la prevención. Entonces, los beneficios son la apertura de servicios con menor tiempo de evaluación. Entonces, ya es como una prioridad la atención tanto en citologías, en odontología, en salud mental, en las valoraciones, en la realización de los exámenes, en la valoración de esos resultados de exámenes, en comparación, como decir, con la población en general. Entonces se le ha dado una priorización a este grupo para la solicitud de insumos, de algunos procedimientos, algunas valoraciones de especialistas que en algunos casos lamentablemente ha sido retardada. Entonces la idea o la intencionalidad de este programa es que ese acercamiento a su hogar ha sido para flexibilizar y poder entonces acortar ese espacio de tiempo que había o que hay en relación a la otra población. Bueno, hablábamos de la prioridad de las especialidades, la apertura de los servicios digámoslo, en un corto tiempo. Exactamente, por jornadas y digamos que el día que se planifican estas personas, solamente se planifican esas personas, no otros individuos, sino solamente el del programa, exactamente. Okay, perfecto. Y hay varios médicos, está el médico que hace su consulta normal y estoy yo que como decir, ya con la participación con ellos, hacemos entonces las evaluaciones, las valoraciones y las intervenciones necesarias. Ok, perfecto. Bueno, el tipo de persona que se maneja en este programa PAPSIBI, ¿cómo han recibido las personas este tipo de programas? Pues al comienzo no sabían de qué se trataba, pensaba que de pronto les íbamos a llegar con un dinero o que la casa o el terreno, cosas así. Entonces se les explicaba que no necesariamente las cosas materiales van a hacer un cambio. Entonces el beneficio que al recibir a la trabajadora social y a la psicóloga es precisamente poder mitigar el dolor y el daño que se les causó todas las afecciones que tuvieron en hace tiempos. Muchas personas decían, sí, es que eso pasó hace 20 años, sí, pero pasó hace 20 años, pero nosotros no sabemos, tienen hijos, y entonces dicen, no, pero yo pasé esto, y le dije, no, pero es que las actitudes que tenemos hacia nuestros hijos puede ir generando otros conflictos, ¿sí? Entonces es importante ese beneficio. Ok, perfecto. Bueno, ¿este programa desde cuándo arrancó? Desde el 24 de agosto. 24 de agosto fue como... perdón. No, 24 de julio. De julio, sí. Okay. Ya llevamos un mes. Ya llevan un mes de programa y sí lo han tomado bien, han participado activamente. Sí. Y esta lista la eligió precisamente, se tomó en la base de datos y se mandó, se nombró una gestora que estaba focalizando las familias. Ella les llamaba, les decía si necesitaban algo, les explicaba individualmente a cada una el programa y si aceptaban, entonces luego nos pasaron una lista tanto a la parte de salud como a la psicosocial y nosotros empezamos a buscarlas y a visitarlas. Bueno, tengamos en cuenta pues todo esto que es muy importante para este tipo de personas, ¿no? Son las víctimas del conflicto de las que estamos hablando con este programa PAPSIBI, que es una consulta psicosocial abordada, yo creo que con ciertos beneficios para todos ellos. Entonces,
Pues recordémosle, caigamos en cuenta en eso, hagamos énfasis en la responsabilidad que deben tener con este programa, porque es un programa que beneficia a todas estas personas. Entonces yo creo que enfaticémonos un poco en esta responsabilidad. Sí, se está haciendo un trabajo que, como bien nombraba Fabiola, no es solamente una sola persona. Estamos hablando de la gestora, estamos hablando de psicólogos, de la jefe, de el médico. Entonces es un conjunto integral de personal que se está poniendo a su disposición para atenderles y para poder ejecutarlo de manera adecuada. Entonces es importante que uno valore esa situación, que uno entienda que se está generando cierto tiempo, espacio para que sean tomados en cuenta. Y mi responsabilidad como la persona que estoy acudiendo, demostrar entonces con esa atención que, digamos, ya estoy bien, que ya no recuerdo esa situación o ya lo superé, pero que en la parte de la salud también no tengo ninguna afección, no tengo o no he detectado que haya alguna problemática en la salud. Entonces mi responsabilidad es, si yo contesto el teléfono, si yo llamo a la psicóloga, si llamo a la médico y me pongo a decirle voy a tal cita, voy a tal lugar y estar en ese momento, estar en ese lugar, porque se pierde eso para otra persona. Entonces a veces hay personas que se han salido, como decir, del programa. Entonces con tiempo hay varias sesiones, y si, digamos, a la segunda sesión yo realmente no quiero estar, no deseo estar, le doy la oportunidad a otra persona que sí lo valore o que sí lo requiera. Bueno, hablemos un poco, ya que toca el tema de las sesiones. ¿Cómo se realiza una sesión? Hagamos un ejemplo. ¿Cómo se lleva a cabo una de estas sesiones? Bueno, la Secretaría de Salud nos da al comienzo no es lineamiento, un formato con ciertas preguntas, y firman un compromiso. ¿Sí? Es de confidencialidad. Y pues más o menos, porque no se le puede volver a victimizar a los individuos. Entonces simplemente recogemos eso, nosotros hacemos ciertas preguntas y de eso vamos sacando extractos de qué posibilidad debe tener y cómo vamos a abordar a cada individuo o a cada familia. Luego entonces hacemos el compromiso, les explicamos qué es lo que vamos a hacer y empezamos a concertar citas. Okay, se habla sobre cómo se siente en este momento, cómo si has logrado conciliar el sueño, si hay alguna afección asociada a eso, ejemplo, una pérdida de algún miembro, una articulación o algo, o una limitación, dado el caso de que haya una limitación funcional o algo después de la situación, cómo se integran a la sociedad ellos. Entonces esas son las preguntas que generalmente inicialmente se abordan en esas sesiones. Luego depende de eso, entonces vemos que a veces hay miedo reflejado, entonces ya comenzamos a trabajar ella con respecto al miedo, a qué otras cosas se asocian a ese miedo, el duelo. O el duelo. Entonces en el primer abordaje sí es como saber cómo se siente esa persona en este momento, qué repercusión siente, si siente el mismo, porque a veces ellos sienten o a veces los familiares se dan cuenta que ellos tienen cierta limitación. Entonces, la primera abordaje eso, o describir si tienen algún síntoma de salud en este momento, cómo lo han abordado, qué han hecho, si han acudido, si no han acudido. Eso habla mucho de la perspectiva que tienen ellos. Si yo tengo una afección y tal, pero yo lo he dejado así y tal, o la apatía, entonces eso también nos habla de cómo está su salud mental. O de pronto a veces ellos creen que solamente la parte del cuerpo es el que está hablando, pero no la parte interior, ¿sí? Pues yo tengo rabia, pero no sé por qué será que tengo rabia, pero puede venir una afección física por la rabia, ¿sí? Entonces se les explica esto. Y lo mismo a veces se les da lo que es pautas de crianza con los hijos, comunicación con los demás miembros, porque al volverse a reunir la familia, pues hay un montón de conflictos y cosas, porque ha estado desgregada la familia, unos en un sitio,
o se han ido de la casa. Entonces eso es lo que se trata de hacer, y entonces, por ejemplo, se les dan pautas y se les da habilidades para el afrontamiento a las emociones, al miedo, a la comunicación, a poder abordar los roles que hay dentro de una familia, más o menos eso. Ok, perfecto. Bueno, yo creo que un error que cometemos muchos es victimizar a este tipo de personas. ¿Cómo caer en este error? ¿Qué consejos ustedes nos pueden dar y pueden darle a todos los oyentes para no caer en este grave error, porque sí podemos decirlo así, un grave error que cometemos de victimizar, revictimizar a estas personas? Precisamente en este programa eso es lo que se hace. Lo primero es lo que te decía, que llegamos y recogemos toda la información, y ya en las segundas y las siguientes sesiones simplemente no hablamos del tema, ya lo olvidamos. Eso fue para más o menos tener una idea, no profundizamos, sino simplemente para tener una idea, y luego sí las otras sesiones, entonces hacemos tipo de relajación, otros juegos, pintar, mirar a ver cómo cantamos, bailamos, hacemos otras actividades para que no seguir volviendo a lo mismo, aunque ellos a veces tratan de recordar siempre lo que les ha sucedido. Y no es eso, porque estamos metiéndole más dolor, y entonces, pero es porque no sabemos cómo hacerlo, entonces para eso estamos así. Ok, perfecto. Bueno, doctora Ruth y nuestra psicóloga Fabiola Camelo, muchas gracias por hacer parte de el programa del Radar de la Salud en esta edición de 24 de agosto. Gracias por asistir aquí a los estudios de Ecos del Rosario. Muchas gracias. Recordamos entonces que este es un trabajo articulado entonces en el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud y el hospital. Entonces, este trabajo es beneficioso, pero está articulado con esas entes también. Gracias por la invitación. Gracias. Yo quisiera decir que el hospital y todo el equipo, lo que es el hospital y el equipo de PAPSIBI, estamos con los brazos abiertos y llenos de amor a recibir y poder escuchar, que es lo más importante, escucharles para que ellos mitiguen el dolor. Muchas gracias. Bueno, no, con el mayor de los gustos. Y me llega una pregunta general para la doctora. Dice: buenos días, hágame un favor, le pregunta a la doctora que cómo pues puede obtener la historia clínica de la hija que está trabajando en Bogotá. ¿Qué debe hacer o con quién debe hablar pues para solicitar la historia clínica de ella? Uno puede dirigirse al archivo, allí en la parte inicial también del hospital, en la parte de luego de pasar odontología, está archivo. Uno debe de diligenciar un documento. Ese documento es una carta en la cual especifica las razones por las cuales quiere la historia clínica, pero debe ir firmada por el representante, en este caso, digamos, el paciente. O si, por ejemplo, un menor de edad o mayor de 60 años, firmado por el acudiente. Pero en este caso se radica allí y ellos tienen un lapso. A veces tienen el lapso de 24 horas o 48 horas, depende de lo que está dispuesto ese día. Y entonces se entregan esa historia clínica. Okay, pero sí se entrega. Bueno, entonces, lo último también es que los recursos que se dan para esto o para estos programas se ven cerrados o completamente cerrados si no se cumplen las metas. Entonces, si con este primer grupo no se ejecutan todas las actividades y las acciones que están sostenidas en las solicitudes o en los formatos, los recursos van a cerrarse y ya no va a haber oportunidad para otras familias. Ok, perfecto. Bueno, toca tener en cuenta toda esta sugerencia y este tipo de procesos. Bueno, doctora Ruth y nuestra psicóloga Fabiola, muchas gracias nuevamente por asistir aquí a el programa El Radar de la Salud. Muchísimas gracias. Los esperamos en la jornada de vacunación. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego. Chao.